Buenos días, hermanos. Octubre 14. Sufrimiento injusto. Amados, no se sorprendan del fuego de prueba que en medio de ustedes ha venido para probarlos, como si alguna cosa extraña les estuviera aconteciendo. Antes bien, en la medida en que comparten los padecimientos de Cristo, regocíjense, para que también en la revelación de su gloria se regocijen con gran alegría. Primera Pedro 4, 12, 13. Cualquier verdadero creyente eventualmente enfrentará un sufrimiento injusto. Si estamos siguiendo genuinamente a Cristo, habrá temporadas en las que nos encontremos en el extremo receptor de la acusación o calumnia. Puede suceder en nuestro hogar, lugar de trabajo o escuela. Incluso puede suceder dentro de una iglesia. Estas pruebas son un verdadero desafío. Cuando exponemos objetivamente los hechos que tenemos entre nosotros, pensamos, ¿sabes qué? No tenía derecho a decir eso, no tenía derecho a pensar eso, no tenían derecho a hacer eso. Y sin embargo, aquí estoy. Simplemente no es justo. Cuando nos enfrentamos al sufrimiento, nuestra gran tentación es considerarlo como una extraña desgracia, como totalmente fuera de sintonía con lo que realmente es seguir a Jesús. En el fondo, es fácil pensar que todo debería ser fácil cuando estamos siguiendo a Jesús. Durante un tiempo en algunas áreas del mundo, incluyendo gran parte de Occidente hoy, podemos felizmente estar de acuerdo con esa suposición, pero entonces nos enfrentamos a una prueba de fuego y de repente nuestra experiencia de vida demuestra que ser cristiano no es de hecho fácil. Pas- Pastoreando la iglesia en su día, Pedro los alentó a no sorprenderse por las pruebas de fuego que pudieran experimentar. Al igual que un padre que se sienta a hablar con una hija antes de que ella se abra camino en el mundo, Pedro instó a los creyentes a anticipar el sufrimiento. No era en algún momento actuaran mal y por lo tanto recibieran un justo juicio. No era que sufrieran simplemente por su compromiso con Jesucristo. Esto era, les dijo Pedro, parte de la vida del cristiano. No debería ser una sorpresa, sino una expectativa. Después de todo, como Jesús mismo dijo a sus discípulos en la noche antes de que el odio del mundo lo clavara en una cruz, un siervo no es mayor que su señor. Si me persiguieron a mí también les perseguirán a ustedes. Juan 15:20. Considera la forma en que Jesús tratando de delante de Pilato. Durante el interrogatorio, Pilato dijo de Jesús, por primera de tres veces, yo no encuentro ningún delito en él. 18:38, 19:4-6. Estaba convencido de que los oponentes de Jesús estaban tratando de manipular las circunstancias y confiaba en que Jesús no era culpable de las acusaciones. Pero en lugar de liberar a Jesús, Pilato lo tomó y lo azotó antes de entregarlo para ser crucificado. Cada dolor y sufrimiento que Jesús experimentó fue injusto. Cuando decimos imitar a Cristo, estamos llamados a estar dispuestos a sufrir como Él lo hizo. ¿Te enfrentas a una prueba de fuego hoy o te tambaleas por caminar a través de una? Anímate. Cuando el caminar cristiano es doloroso, estamos sufriendo en la causa de aquel que sufrió mucho, mucho más por nosotros. Nos estamos entregando a aquel que se entregó por nosotros. Podemos esperar con ansias el día en que las pruebas hayan pasado, cuando se haga justicia y vivamos en la gloria de nuestro Salvador para siempre. Juan 15, 10, y 15, 18, perdón, y 16, 4. Amén. Muchas gracias, hermanita Nancy. Muy buenos días para los que se acaban de conectar también. Como decía el pastor, dando un feliz inicio de semana para todos, hoy en este lunes, iniciando con el tema que nos otorga el devocional, sufrimiento injusto. La lista de todos los cristianos que durante toda la historia han sufrido a causa de confesar su fe en Jesucristo, podríamos decir que es una lista interminable, pero vamos a iniciar este devocional con el anuncio de sufrimiento, ese anuncio profético de sufrimiento
de nuestro Señor Jesucristo, el cual leemos en Isaías 53. Miremos lo que dice Isaías 53. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Por su llaga nosotros fuimos curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimientos. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Si nos damos cuenta, escuchamos aquí en este texto de Isaías 53, el sufrimiento y el padecimiento que Cristo pasaría por tortura, Cristo pasaría por sufrimiento, por dolor, por humillación, por angustia, por maltrato físico. Y esto en la condición de hombre fue de manera injusta, ya que Cristo, por como vivió de la manera perfecta, recta delante de Dios y de los hombres, y por hablar la verdad, no era justo que él recibiera lo que recibió, no era justo. Pero recordemos que lo que hizo, lo hizo para satisfacer la justicia de Dios. Esta justicia que requería que el inocente se pusiera en lugar del culpable, que alguien sin mancha se pudiera presentar delante de Dios y decirle, aquí estoy yo. Por eso Cristo se puso en nuestro lugar y se puso para expiar nuestros pecados. Pero vemos que Cristo pasó por un sufrimiento, pasó por angustia, dolor, por un gran padecimiento. Y el apóstol Pedro ha visto y ha estado de primera mano junto al Señor Jesucristo. Pedro ha visto cómo es la manera de vivir de Jesús. Ha visto que lo que él habla, que lo que él predica, esa verdad que él confiesa, es testimonio con la vida que Jesús reflejó para ellos. Pero también Pedro vio muy de cerca al Cristo sufriendo. Pedro vio muy de frente, muy cerca al Cristo crucificado. Vio los sufrimientos de Cristo, vio los padecimientos, vio cómo lo torturaban, vio cómo lo maltrataban, vio cómo era crucificado. Por eso él recibió de primera mano ese mensaje del Señor Jesucristo cuando les dijo en Juan 15:18, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo los elegí del mundo, porque por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra.
Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. El Señor Jesús les está diciendo que si Él fue aborrecido, si Él fue maltratado, si Él fue herido, si Él fue rechazado, a los que lo van a seguir, a los que van a ser sus discípulos, los que van a ser imitadores de Cristo, también van a recibir este tipo de trato. Y es por eso que Pedro, en el texto del devocional del día de hoy, Primera de Pedro, capítulo 4, le dice a los hermanos a los que les está dirigiendo esta carta, pero también nos dice a nosotros. Primera de Pedro 4:12 dice, amados, no se sorprendan del fuego de la prueba que en medio de ustedes ha venido para probarlos, como si alguna cosa extraña les hubiera acontecido. Y Pedro está diciendo amados, es decir, se está dirigiendo a hermanos en Cristo, personas que han sido rescatadas por la obra de Cristo y que están viviendo conforme a la fe de la cual creyeron. Por eso este no es un mensaje para todo el mundo. Cuando Pedro está diciendo, amados, no se sorprendan del fuego de la prueba que en medio de ustedes ha venido para probarlos, no le está diciendo esto a los impíos o a los no creyentes. Este es un mensaje para los creyentes, porque aquí hay una diferencia enorme entre lo que el mundo vive a causa de sus pecados y las pruebas que vive el creyente a causa de su fe. Le repito esto, hay una gran diferencia entre lo que vive el mundo a causa de sus propios pecados y hay una gran diferencia entre las pruebas que vive el creyente a causa de la fe en Cristo. El incrédulo vive situaciones durante toda su vida y las considera como pruebas. No sé si han escuchado por ahí esa frase o la han leído de parte de personas que sabemos que no son cristianos, pero dicen, Dios manda sus mejores peleas a sus mejores guerreros, ¿cierto? Y vemos que las ponen como tal vez aparentemente considerando que están pasando pruebas difíciles, pero esto de que son guerreros, ¿cómo es posible si no aman a Dios, si no obedecen al Señor, si no quieren saber nada de Dios? Pero lo que sí podemos decir de un incrédulo es que está viviendo también por muchas dificultades, por diferentes casos, por diferentes situaciones, pero estas son causadas en el transcurrir de su vida por consecuencias de malas decisiones, por consecuencias de situaciones que aún están controladas por el Señor. Pero las pruebas para el incrédulo no vienen de parte de Dios para formarlos a la medida de Jesucristo, como sí ocurre con el creyente. El creyente vive cosas similares, muy parecidas al incrédulo, problemas muy parecidos, pero hay una gran diferencia. Y en muchas ocasiones, nosotros también como creyentes podemos pasar por situaciones difíciles, por dificultades causadas por nuestro propio pecado. Y un ejemplo de esto es cuando David pecó. David pecó y sufrió, tuvo un gran sufrimiento a causa de su pecado. En el Salmo 32 David dice, mientras cayese envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedad de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Es decir, que el sufrimiento de David fue a causa de su propio pecado. Y así nos ha ocurrido a muchos de nosotros en muchas ocasiones. El sufrimiento por el cual hemos pasado ha sido causado por nuestro pecado, pero como creyentes ha sido usado por Dios para que nos acerquemos a Él. El sufrimiento, el Señor lo ha utilizado también de una manera en la cual nos acercamos a Dios, así como le ocurrió a David. Pero es curioso que la Biblia también dice que hay sufrimientos que no son causados a causa de pecado, sino que son sufrimientos permitidos por Dios. El libro de Eclesiastés, capítulo 8, versículo 14, dice,
Hay una vanidad que se hace sobre la tierra. Hay justos a quienes les sucede conforme a las obras de los impíos. Mire lo que dice el texto. Hay justos a los que les sucede conforme a las obras de los impíos. Justos que les están ocurriendo cosas que deberían recibir los impíos. Pero dice también, y hay impíos a quienes les sucede conforme a las obras de los justos. Aquí lo que está diciendo es que son cosas del Señor. A veces, y el Salmo 73 es uno de los salmos que nos indica el fin de los malos y cómo el salmista siente envidia de lo que están recibiendo los malos. Se están portando mal y aparentemente están recibiendo cosas buenas. Y él que se estaba portando bien, no estaba recibiendo nada de lo que están recibiendo ellos, sino que al contrario, siente que en vano ha limpiado su vida, sus manos. Y esto de que los sufrimientos pueden venir no solo a causa de pecado, sino aun cuando no haya pecado, lo vemos en la vida de Job. En la vida de Job vinieron grandes sufrimientos, grandes pruebas, grandes tribulaciones, y no fueron a causa de pecado. Fueron permitidas por Dios para que Job saliera aprobado y saliera aprobado de todas estas dificultades. Y son esas cosas que quizás no entendemos porque son voluntad de Dios. Y no nos corresponde encontrarle el significado a por qué Dios lo hizo así, porque nadie puede decirle al Señor por qué hizo las cosas así. Pero en el creyente hay una gran diferencia. También van a venir muchas pruebas, también van a venir dificultades, sufrimientos, y todos estos vienen a causa de Cristo, a causa de la verdad. Y no solo de la verdad predicada, sino a causa de vivir conforme a esta verdad, es decir, conforme a la voluntad de Dios. Nuevamente Juan 15 dice, le recuerdo, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Y nuevamente el Señor dice, si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo los elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Y para el creyente, el solo hecho de vivir en este mundo, ya ahí inicia la hostilidad, ya ahí inicia parte del sufrimiento. El solo hecho de vivir en este mundo. ¿Por qué? El mundo aborreció a Cristo. Es el enemigo de Cristo, porque él era diferente, porque vivía conforme a la voluntad de Dios. Y eso, la manera como Cristo hablaba, como vivía, como predicaba, hacía que las personas odiaran a Cristo. Y esto es lo que el Señor Jesús les está diciendo a sus discípulos. Y si nosotros hemos sido salvados por la gracia de Dios, y si hoy nos estamos llamando cristianos, debe haber una evidencia real de esa hostilidad que se presenta entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Y aunque Jesús compartió con pecadores, vivió con publicanos, compartió con prostitutas, con ladrones, no compartió su manera de vivir. Es decir, no se parecía a ellos. Al contrario, estaba con ellos para hacer luz en medio de la oscuridad. A diario, todos nosotros compartimos con personas que no son cristianas. Pero la pregunta es, ¿ellos saben que nosotros somos cristianos? O más bien, si les decimos que somos cristianos, pensamos, no, de pronto ellos van a cambiar conmigo. Y la verdad, no me quiero meter en problemas. Así como estoy tranquilo. O cuando hay algún tema en el cual debes poner tu punto de vista de acuerdo a las creencias que tienes, prefieres más bien callar para que nadie se incomode contigo. Y es triste, pero vemos que hoy en día son muy pocos los creyentes que están padeciendo por la verdad. Porque no es solo pelear de una manera prepotente,
como de pronto suele pasar con algunos hermanos que están empezando a estudiar teología, con sus debates teológicos en Facebook. No, esta no es la manera. La contracultura del creyente debe ser tanto en lo que dice como en la manera como vive. Pero si la mayoría de las veces el mundo o los mundanos están de acuerdo con nosotros, es decir, no hay un conflicto por nuestra manera de vivir, pues debe haber preocupación de parte nuestra. Porque si ya hablan de sexo delante de nosotros y no se incomodan porque los estamos escuchando, pues ahí debemos preocuparnos. Si ya no piensan dos veces para hacernos propuestas indecentes, sino que antes ya lo hacen libremente porque tú no has sentado un precedente de lo que tú eres, o ya no hay aportes edificantes de parte tuya basados en la palabra del Señor. No olvides lo que dice Santiago 4:4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Por eso una de las muestras de la vida de un creyente es ese conflicto que hay con el mundo, que hay con las cosas del mundo. Y por existir ese conflicto entre el cristiano y el mundo, pues mis hermanos, se van a generar muchas pruebas y no siempre serán por cometer algún pecado. Algunas de estas pruebas serán permitidas por Dios, pero con el propósito de fortalecer nuestra fe, de formar a Cristo en nuestras vidas. El apóstol Pedro dice o lo llama el fuego de la prueba. Nuevamente, primera de Pedro 4:12 dice, amados, no se sorprendan del fuego de prueba que en medio de ustedes ha venido para probarlos, como si alguna cosa extraña les hubiera acontecido. Y aunque aquí la referencia a fuego tiene un trasfondo mucho mayor, básicamente lo que Pedro nos está diciendo es que la vida de un creyente que quiere vivir bajo la voluntad de Dios, van a venir situaciones tal vez internas y también situaciones externas. Y todas estas situaciones serán usadas por Dios para probar nuestra fe. El fuego en el trabajo de la orfebrería es muy importante, porque el fuego es un elemento que se utiliza para quitar impurezas. Y al quitar estas impurezas, llega un momento donde el material que se está exponiendo a este fuego se purifica. ¿Qué quiere decir? Que ya no está mezclado con basura, con escoria, con las cosas que no permiten que este metal brille de una manera reluciente. Y asimismo son las pruebas en nuestras vidas. Son utilizadas para quitar toda esta escoria, toda la basura del mundo en nuestras vidas. Y una de las mentiras del falso evangelio de la prosperidad es hacerle creer a las personas que si están en la iglesia no van a pasar por problemas, que Dios les dará completa felicidad, que nunca habrá sufrimiento, que no pasarán por enfermedades, porque según ellos, por la llaga de Cristo fuimos curados, entonces no le va a venir ninguna enfermedad, que todos nuestros problemas serán resueltos, problemas económicos, familiares, financieros, etcétera, etcétera. Pero no es así. No es lo que el Señor habla en su palabra, porque Él es muy claro. La palabra del Señor es muy clara en lo que dice. El Señor ha de permitir que en nuestras vidas ocurran diferentes eventos o situaciones que serán pruebas. Pasaremos por aflicciones. Algunos quizás pasen por enfermedades, por traiciones. Algunos serán rechazados. Algunos ya no los tendrán en cuenta por vivir diferente, por ser diferente. Algunos tal vez sean perseguidos, algunos torturados y quizás algunos hasta llevados al momento de la muerte. Y todo esto es permitido por Dios para probar nuestra fe. Pero mis hermanos, esta prueba también es utilizada, es utilizada por Dios como un instrumento.
usado por el Señor para llevarnos a depender más de Él, a confiar más en Él. Pedro dice, no es cosa extraña. Amados, no se sorprendan del fuego de prueba que en medio de ustedes ha venido para probarlos como si alguna cosa extraña les estuviera aconteciendo. Y mis hermanos, no está mal que nos hagamos la pregunta, ¿por qué a mí? No está mal, no es pecado, porque es una reacción natural en todos nosotros. Y más cuando quizás tú has caminado en comunión con el Señor bajo su voluntad y te pasa alguna situación. No está mal que te preguntes por qué a mí. No es pecado preguntarse eso. Pero lo cierto es que esa no debería ser la pregunta. Siempre la pregunta debe ser, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de esta prueba? ¿Cuál es el propósito de esta situación? Y lo mejor que puedes encontrar, o la mejor respuesta es para formar a Cristo en ti. Esta prueba es ese fuego para formar a Cristo en ti, para purificar tu vida. No fue lo que al final Job dijo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por eso Pedro dice, compartiendo los padecimientos de Cristo. Nuevamente, primera de Pedro 4:12 dice, amados, no se sorprendan del fuego de prueba que en medio de ustedes ha venido para probarlos, como si alguna cosa extraña les estuviera aconteciendo. Antes bien, en la medida en que comparten los padecimientos de Cristo, regocíjense para que también en la revelación de su gloria se regocijen con gran alegría. Es muy extraño cuando lo vemos de esta manera, pero nos hace mirar más a Cristo y menos a nosotros. Por eso el apóstol dice, compartiendo los padecimientos de Cristo, los padecimientos y los sufrimientos que nosotros o que se viven como cristianos, se comparten con los padecimientos de Cristo. Ahora, los nuestros son demasiado pequeños comparado con todo lo que Cristo sufrió. Pero esto nos indica algo muy importante, mis hermanos, y es que Cristo nos entiende, que tiene compasión de nuestras situaciones. Y no importa por lo que estés pasando, no importa por la situación que estés viviendo, por la prueba que estés pasando, mis hermanos, el Señor ya pasó por ahí y lo sufrió en una manera mucho mayor que tú y que yo. Y por eso nos entiende, por eso se compadece y sabe cómo sacarnos de esa situación. Pero cuando nosotros decimos imitar a Cristo, no olvides que estamos llamados a sufrir, a estar dispuestos a sufrir como Él lo hizo. Pero ahora viene algo mucho más loco, que cuando alguien que no ame a Dios lo escuche, ¡pum!, le va a explotar la cabeza. Pedro dice, antes bien, en la medida que comparten los padecimientos de Cristo, regocíjense, para que también en la revelación de su gloria se regocijen con gran alegría. ¿Qué? ¿Regocijarse en medio de la prueba? Santiago 1:2 lo pone de esta manera. Tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia y la paciencia tenga su perfecto resultado para que sean perfectos y completos sin que les falte nada. Tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas. Y al leer estas líneas, pudiéramos pensar que Santiago ha perdido completamente la cabeza. Alégrate cuando estás en las pruebas. Es decir, estás sufriendo, sé feliz. Esto es lo que dice Santiago y lo que dice Pedro. Y leer estas palabras como están escritas pudiera sonar de una manera muy chocante cuando nosotros estamos tal vez sufriendo la muerte de un ser querido, cuando estamos batallando con alguna enfermedad que no mejora, cuando estamos tal vez en el medio de una relación rota. Sé feliz mientras sufre.
Pero la razón por la que este llamado puede golpearnos es porque quizás no tenemos un entendimiento claro de lo que significa este gozo que nos habla la Biblia. ¿Y a qué se refiere Santiago y Pedro cuando nos están hablando de tener gozo? Tener gozo en medio de las pruebas realmente es un llamado, pero también es algo que nos sale de nosotros mismos, es decir, que no lo podemos producir nosotros mismos. Entonces, ¿cómo es posible? Gálatas 5:22 nos enseña que el gozo es parte del fruto del Espíritu y por lo tanto es algo que solo Él puede producir. Pero el fruto del Espíritu se produce en cada uno de nosotros cuando alimentamos el Espíritu y no cuando alimentamos la carne. Y una de las formas en que alimentamos nuestro espíritu es yendo a su palabra, conociendo a Cristo, conociendo la hermosura de Cristo a través de su palabra y respondiendo en obediencia a esa palabra. Entonces, el Espíritu Santo produce gozo en nosotros en la medida en que su palabra es nuestro alimento y fuente de deleite. El salmista en el Salmo 119, versículo 92 dice, si tu ley no hubiera sido mi deleite, entonces habría perecido en mi aflicción. Es lo que dice, si tu ley, si tu palabra no hubiera sido mi deleite, si él no se hubiera deleitado en la palabra de Dios constantemente, cuando hubiera pasado por la aflicción, habría perecido, habría desmayado. Por eso, mis hermanos, ver la hermosura de Cristo y conocer su carácter a través de la palabra es esencial para que nosotros podamos tener gozo en medio de la aflicción, en medio de la tribulación, en medio de la dificultad. Ese es nuestro firme barco en medio de las tormentas. ¿Cómo ve Dios nuestro sufrimiento? Según 2 Corintios 4:17, dice que lo ve leve y pasajero. ¿Cómo ve Dios nuestro sufrimiento? Como algo que produce fruto en nosotros. ¿Cómo ve Dios nuestro sufrimiento? Como algo que obra para bien. Romanos 8:28. ¿Cómo ve Dios nuestro sufrimiento? Como algo que nos permite ser consolados y además nos ayuda para consolar a otros. Cuando pasamos por pruebas, por padecimientos, sabemos cómo aconsejar a otros, cómo ayudar a otros. ¿Cómo ve Dios, cómo ve Dios nuestro sufrimiento? En el futuro, dice, Dios mismo hará nuevas todas las cosas. Ya no habrá llanto, no habrá tristeza, no habrá dolor. Todo será nuevo. ¿Y de qué manera entonces nos beneficia a nosotros el sufrimiento? Mis hermanos, las pruebas nos pueden llevar a depender más de Dios. Todas las cosas por las que estemos pasando, esas pruebas, esas dificultades, nos pueden llevar y nos llevan es a depender más de Dios. Las pruebas aumentan nuestro conocimiento de la palabra y del carácter de Dios. Cuando estamos pasando por pruebas, es que conocemos íntimamente al Señor y lo que realmente hemos conocido en su palabra. Por eso los tiempos de estar en comunión con la palabra de Dios son muy importantes. Es la preparación para el momento de la prueba, para el momento de la dificultad. Todos los que tienen profesiones o los que, por ejemplo, manejan alguna situación, algún vehículo, alguna aeronave, tienen que prepararse de antemano, estar preparados para cuando llegue ese momento saber cómo sortear. Y la preparación de nosotros como creyentes es la palabra de Dios. Y es en el momento de la prueba que conoceremos el carácter de Dios. Las pruebas nos hacen más como Jesús, porque son utilizadas por Dios para formar a Cristo en nuestras vidas. Las pruebas nos equipan también para consolar a los demás. Las pruebas nos preparan para un eterno peso de gloria. Las pruebas nos recuerdan que la tierra no es nuestro verdadero hogar,
La tierra será solo ese lugar por donde pasaremos con dificultades, con problemas, con angustias, con sufrimientos, pero que nos espera nuestro verdadero hogar. Las pruebas examinan y fortalecen nuestra fe. Mis hermanos, aún sabiendo todos los beneficios de las pruebas, seguramente ninguno de nosotros quisiera de manera voluntaria o intencional escoger sufrir o que alguno de nuestros hermanos o familiares sufra. Pero Dios es más sabio que nosotros. La Biblia dice que sus caminos son más altos que nuestros caminos y Él, de una manera soberana, utiliza nuestras pruebas para sus propósitos visibles y no visibles en nuestra vida. Tal vez no sepas lo que Dios está haciendo en particular a través de la prueba que estás pasando, pero dadas las muchas muestras de la Escritura, podemos estar seguros de que Dios está haciendo algo, porque Él, si te ama en Cristo, te ama mucho. Puedes saber esto, que todo esto es para tu bien. Y esta es una muy buena razón para nosotros regocijarnos en el Señor, regocijarnos en medio de las pruebas, regocijarnos, pasemos lo que estemos pasando. Por eso, cada día en el devocional, en tu palabra, en todo lo que hacemos, nos estamos alimentando de fortaleza para el momento de la prueba. Por eso, no estamos, nos estamos constantemente entregando a aquel que ya se entregó por nosotros, a aquel que padeció, pasó por todas las situaciones que nosotros hemos pasado, nos entiende y sabe juntamente darnos la salida. Vamos a orar, familia.